Muy bien, por favor, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 6. Trataré de ser breve, ya que el estudio, lo que veremos el día de hoy, es un tanto extenso, pero trataré de ser breve. En este momento se está publicando la predicación de la semana pasada. ¿Algunos recuerdan el título de la semana pasada? ¿Ya se le olvidó? Ciclo no cerrado, tormento asegurado. Así que ya está disponible para que usted lo pueda compartir. Seguramente será de bendición para alguien. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6. Voy a dar lectura, usted sígame con su vista, por favor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Voy nuevamente al versículo 5 para resaltar una frase, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿De qué estamos hablando? De un tabernáculo que fue creado para que en aquel lugar habitara la presencia de Dios en su paso por el desierto y los días posteriores. Así que el día de hoy, considerando que lo que se levantó en el pasado solamente es figura y sombra de lo que había de venir, vamos hoy a considerar a Cristo en el tabernáculo. Y a manera de estudio, esta mañana, tal vez un tanto diferente a lo que comúnmente hacemos, hoy vamos a analizar algunos elementos que fueron creados en el diseño y en el modelo de Dios para que formaran parte del tabernáculo. En el libro de Éxodo, capítulo 26, para que tomen nota solamente, no alcanzaremos a dar lectura. Éxodo 26, de los versículos 1 al 36. Nos encontramos con la instrucción para levantar un tabernáculo, que, como bien ya dijimos, era un lugar para proporcionar morada a Dios. Esto era un simbolismo. Y este tabernáculo prácticamente era una tienda móvil, una tienda que cuando llegaban a cierto lugar se levantaba, y cuando se tenían que retirar
Evidentemente tenían que desarmar cada uno de sus componentes para poder trasladarla al siguiente lugar. Y aquí en pantalla nosotros podemos ver una imagen de lo que es el tabernáculo. Tenemos pantallas a los costados, tal vez los del centro no pueden apreciar por el púlpito, pero prácticamente o básicamente lo que tenemos en pantalla es la tienda que representa el tabernáculo. Y alrededor del tabernáculo, las 12 tribus que vemos mencionadas en la Escritura tenían que colocarse de manera estratégica de acuerdo a lo que Dios ya había dicho. Algunas al norte, algunas al sur, algunas al oriente y algunas al poniente. Y parte de esta estructura es entender que el tabernáculo tenía que estar al centro de cada una o de todas las tribus específicamente. Así que podemos ver en el libro de Éxodo, ahí donde estamos, en el capítulo 25, versículo 8, ¿cuál era el propósito? La Escritura dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Haré un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así que básicamente este tabernáculo estaba compuesto por 3 áreas importantes. Número 1, los atrios, que prácticamente era el atrio. La entrada general era el atrio. La segunda parte, que es prácticamente, si usted alcanza a ver, es una especie de tienda que está cerrada dentro de este tabernáculo. Ahí encontramos 2 áreas importantes, una llamada el lugar santo y una área todavía mucho más específica y más cerrada, estaba cubierta con un velo que se llama lugar santísimo. Estas 3 áreas importantes estaban divididas dentro de este tabernáculo. Repito, a las afueras estaban los atrios y en esta pequeña tienda estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de ellos tiene una representación. Cada uno de ellos está conformado por bases, cuerdas, tiendas, telas, etcétera, y todo ello tiene un significado. Hablar de ello ahorita nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, vamos a centrarnos en la persona de Cristo y cómo es que el tabernáculo representa la vida de Cristo. Insisto sobre el asunto que menciona la palabra en el libro de Hebreos. Todo lo que había todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento tendría que venir a ser sombra de lo que venía a ser Jesucristo en esta tierra. Así que rápidamente vamos a comenzar por el primer elemento que vemos aquí en el tabernáculo. Y este primer elemento es el atrio. El atrio. Toda esta parte en esta parte está representada el atrio. Solamente le voy a facilitar las citas para que usted lo pueda considerar. Si usted más adelante quiere ir nuevamente a la Escritura, puede analizarlo detenidamente. El asunto en este momento no es enfocarnos en el detalle, sino en la representación que tiene con respecto a Cristo. Éxodo capítulo 27, de los versículos 9 a 19. Parte de lo que tendremos que señalar en este atrio es que cualquier persona podía entrar a los atrios, llámese sacerdotes, llámese el resto del pueblo. Cualquier persona tenía acceso. Pero algo que tenemos que señalar de manera muy importante es que este atrio tenía una puerta, una sola puerta. Recuerden lo que le dice la palabra en el libro de los Salmos: entrad por sus puertas. Realmente dice puertas, pero en realidad aquí hay una sola puerta. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Esta es la representación precisamente de los atrios. Entender que hay una sola puerta es entender que hay un solo acceso. Un solo acceso.
Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sabe que Jesús tenía una disputa con los fariseos? En el sentido de que ellos no comprendían que Él era el Mesías. Así que de alguna manera Él tenía que hacer una representación de lo que Él era en ese momento en la tierra, a razón de lo que se había levantado como tabernáculo para la adoración a Dios. Así que como no había manera de entender, Él utiliza algunas frases, algunas palabras, algunas parábolas para que ellos pudieran entender quién era Él. Así que utilizando esta parábola, que es la parábola del redil, en donde se muestran las ovejas, dice la Escritura en el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Esta es una parábola. Y en esta parábola lo que Jesús quería mostrar era precisamente esto, que en lo que se refiere al tabernáculo, un solo acceso, una sola puerta, Jesús era esa puerta. Por eso es que dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Cuántos han entrado por esa puerta? Y hemos entrado por esa puerta es Cristo Jesús. Así que por medio de Él nosotros tenemos salvación. Libro de Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. La Escritura dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que la única manera de poder encontrar salvación es por medio de Jesucristo. Y no hay intermediarios. Jesús es el mediador. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Segundo elemento es el altar de bronce. Tal vez para este momento ya usted vaya comprendiendo un poco más sobre todo lo que anuncia el Nuevo Testamento. De entrada, cuando nosotros recién leemos el Antiguo Testamento, parece un tanto aburrido, tal vez para algunos, porque comenzamos a ver algunas cosas que son totalmente desconocidas para nosotros y no podemos, si no las podemos ver, tal vez no las podamos entender. Pero ahora, con una imagen, tal vez usted pueda darse cuenta específicamente a qué se refiere y entender el significado, la causa, el motivo, la razón por el cual Dios le pidió a su pueblo que levantara el tabernáculo. Y la verdad es que tenemos que entender que la esencia de levantar todo esto se llama Cristo Jesús. Así que este es el siguiente elemento, el altar de bronce, Éxodo capítulo 27, versículos 1 al 8. ¿Para qué era este lugar? ¿Cuál era el propósito de este lugar? ¿Era un lugar de matanza o un lugar de matadero? Lugar de matanza o lugar de matadero. Es decir, este era el lugar donde se ofrecían los sacrificios para Dios, en donde se mataban los corderos, se mataba alguna especie de ganado específicamente, y se ofrecía en sacrificio delante de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Nos estaremos moviendo en el Nuevo Testamento para comprender las figuras en relación a Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido
¿Cuántas veces? Solamente una vez, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. En la profecía, si usted recuerda, en el libro de Isaías, la escritura dice cómo cordero fue llevado al matadero, al altar de bronce para ofrecer los sacrificios, cuando antes se tenían que ofrecer sacrificios constantemente por el pecado. Ahora un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que su sangre fuese derramada y así nosotros obtuviésemos el perdón de nuestros pecados. Ahí mismo en el capítulo 9 de Hebreos, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que la sangre de los animales era un elemento importante a la hora del sacrificio. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que ha sido suficiente para perdonarnos? Por tanto, tendremos que entender que en la representación se necesitaba de un cordero, de un animal perfecto y sin mancha. Y en esta relación Jesucristo se presentó como un cordero perfecto y sin mancha. El tercer elemento es la fuente de bronce. Se dice que este elemento estaba elaborado con los espejos que tenían las mujeres en aquel momento. Y ya ve que en aquel tiempo los espejos no eran como los conocemos el día de hoy, sino que utilizaban precisamente el bronce para poder hacer un reflejo. Y prácticamente de este material, esto también nos indica algo importante. Antes de ello necesitamos entender que esto es un símbolo de limpieza, un símbolo de limpieza. El sacerdote tenía que llegar necesariamente al altar, después de hacer el sacrificio para poder lavarse y de esta manera entrar limpio al lugar santo, al lugar santo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Voy muy rápido? Más o menos, digo. 3 elementos, rápido. Número 1, el atrio. Número 2, el altar de bronce. Y número 3, la fuente de bronce. Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Ahora bien, vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Segunda parte del versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo de ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado. ¿En qué? En el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que en función, el sacerdote tenía que ser purificado, tenía que ser lavado. Ahora en la representación, Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra. Y esa misma palabra nos santifica, nos
purifica. Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. Si voy un tanto rápido, próxima semana nuevamente tendremos la grabación de esta predicación o de este estudio. Usted podrá consultarla para que más despacio usted pueda ir comprendiendo todos los elementos. Juan capítulo 15, versículo 3. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, lo único que nos va a purificar es la palabra. Insisto, hermanos, insisto. ¿Cuánta gente está buscando respuesta hoy en día? ¿Cuánta gente está buscando libertad? Libertad de la opresión en la que viven. ¿Cuántos viven angustiados? ¿Cuántos se encuentran luchando en este momento? Muertos en sus delitos, en sus pecados. Aún algunos otros que se han acercado y que de alguna manera, como por arte de magia, esperan ser totalmente transformados. Pero la verdad es que aquí no hay ningún truco de magia. Y la palabra es muy clara al decirnos que por medio de la palabra, por medio de la escritura, nosotros somos lavados. Nosotros somos transformados. Así que a medida que nosotros vamos leyendo más y más y más la escritura, en esa medida vamos a seguir siendo más y más y más purificados o lavados por medio de su palabra. Siguiente elemento, mesa para el pan de la proposición. Éxodo capítulo 25, versículos 23 al 30. Esta era una mesa en donde se tenían que colocar 12 panes, uno por cada tribu, 12 panes. Y constantemente se tenían que estar colocando, ya que esto servía como alimento también para los sacerdotes. Y una representación, este elemento representa la comunión con el pueblo, la comunión de Dios con el pueblo. Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En esta representación lo primordial es el pan. Y Jesucristo lo dijo: yo soy el pan de vida. ¿Usted tiene hambre de Dios? Necesitamos a Cristo. Y Cristo es ese pan, es aquel que nos sacia, que quita toda hambre. En esa sed de búsqueda, esa hambre de búsqueda, por medio de Cristo lo podemos encontrar. Siguiente elemento, número 5, candelero de oro. Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 40. Candelero de oro. Hasta aquí tenemos 5 elementos, los repetimos por favor. Número 1, atrio. Número 2, altar de bronce. Número 3, fuente de bronce. Número 4, mesa para la proposición. Proposición, esa es la palabra correcta.
mesa para el pan de la proposición, o bien conocida como la mesa de los panes, de manera muy sencilla. Y número 5, el candelero de oro. ¿Para qué servía el candelero? Sencillo, para alumbrar. Esa es la función. Ya que la tienda era una tienda totalmente cerrada, necesitaban luz para alumbrar aquel lugar. Así que en Juan capítulo 8, vayamos directamente a la representación. Juan capítulo 8, versículo 12. La escritura dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es para los que le siguen. Para los que le siguen, aquellos que andaban en tinieblas, dice la escritura, los que andaban en oscuridad, ahora llegaron a la luz por medio de Cristo. Insisto, cada uno de los elementos tienen, como este caso específico, tiene algunos brazos. Y obviamente cada uno de esos brazos tiene también un simbolismo, así como la forma en que fueron creadas. Pero bien, esto será para otro tiempo de estudio. Por lo pronto, lo que tenemos que entender es la esencia, el significado del elemento, que era dar luz. Entender que Cristo es la luz. La escritura dice con respecto a la palabra, usted bien conoce este versículo, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted quiere encontrar la luz para su camino? Es por medio de Cristo Jesús. Él es la lumbrera. Es por medio de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Número 6. Altar de incienso. Altar de incienso. Evidentemente el incienso era una mezcla de algunos elementos para que expidiera un olor particular. El Señor dio específicamente qué elementos de esa mezcla se tenían que utilizar para elevar un olor que fuera agradable, un olor fragante. Este no es como el incienso que conocemos, que usted entra a ciertos lugares, ¿verdad? Y empieza a oler y dice, esto aquí huele medio raro. Bien, específicamente este incienso tenía que elevar un olor fragante, un olor agradable delante de Dios. Así que en el simbolismo, este altar representa la oración y la adoración del pueblo. La oración y la adoración del pueblo. Cada vez que nosotros adoramos al Señor, tendremos que pensar en un altar. Es por eso que en ocasiones decimos, eleve una adoración de olor fragante. Esa es la referencia. Esta es la referencia. Porque la alabanza, la adoración tienen que llegar a Dios con olor fragante. Juan capítulo 17, versículo 9. Juan capítulo 17, versículo 9. Como en este asunto específico, el sacerdote tenía que interceder, elevar una oración delante de Dios, hacer un ruego delante de Dios por el pueblo. De la misma manera Jesucristo dice, yo ruego por ellos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Insisto, el estar leyendo
continuamente algunas referencias, no es tan común en una predicación. Sin embargo, como esto es un estudio, tenemos que tomar bases y tenemos que tomar referencias para entender el significado de cada uno de los elementos en este ejemplo específico. Primera de Timoteo 2:5 dice la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Otra vez. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién es quien intercede por nosotros? Es Cristo Jesús. No existe otra cosa. Y bien, hasta aquí todos los elementos que tenemos en dos de las áreas principales. Número uno, los atrios. ¿Qué elementos estaban colocados en los atrios? El altar de bronce y la fuente de bronce, que es también conocida como el lavacro. Son dos elementos. Estos elementos estaban en los atrios. Siguiente apartado, en el tabernáculo, lugar santo. Tres elementos. Número uno, la mesa, el candelero y el altar del incienso. Por último, hemos llegado a la última parte, la parte más poderosa de aquel lugar, llamado lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del testimonio o el arca del pacto. Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 22. Seguramente usted ha visto esta figura, una especie de caja que estaba elaborada y hecha a base de oro, juntamente con sus barras, que por cierto hemos de decir que solamente los levitas podían hacer el traslado. Tan poderosa era la presencia de Dios que necesitaba que el traslado de esta misma pudiera ser de manera muy específica. En un pequeño paréntesis, cuando los filisteos roban el arca del pacto, se robaron esto, que simbolizaba la presencia de Dios. Los filisteos comenzaron a llenarse de plagas, porque no era el lugar adecuado, porque el lugar no podía soportar la presencia de Dios, así que decidieron devolverla. Cuando la devolvieron, comenzaron con el traslado. Y en el traslado, la Escritura dice que lo subieron a un carruaje. Y cuando estaban en el camino, el arca del pacto llegó un momento donde iba a caer. Y uno de los hombres que estaba ahí, con la intención de que no cayera, la sostuvo. Y dice la Escritura que en ese momento esta persona cayó muerto. ¿Por qué razón cayó muerto? Y entonces David se empezó a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? Algo estamos haciendo mal. Por lo tanto, el arca llegó a casa de un hombre llamado Obed-Edom. Obed-Edom. Y para resumir la historia, dice la Escritura que cuando llegó el arca del pacto a su casa, el Señor comenzó a bendecirlo en gran manera. Es decir, donde está la presencia de Dios, ahí hay bendición.
Escritura dice en el libro de los Salmos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, la unción, el aceite, la unción que desciende y desciende sobre la cabeza de Aarón y baja hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Finalmente ese versículo o ese capítulo dice: porque allí envía Jehová bendición de lo alto. En ese simbolismo, la unción representa la presencia de Dios, o el aceite representa la presencia de Dios. Fue tan fuerte, en aquel momento fue tan fuerte a tal grado de traer una plaga al pueblo filisteo, y fue tan fuerte en su momento para que dentro de la casa de este hombre llamado Obed-Edom pudiera recibir tanta bendición que no podía contener. Pero entonces en la reflexión, para regresar al punto, David dice: ¿qué estamos haciendo mal? ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que ir a la ley, a las escrituras. Y entonces comienza a introducirse en el libro de Éxodo. Anteriormente no había capítulos, no había versículos. Pero específicamente tuvo que haberse referido a la instrucción que Dios le da a su pueblo para el traslado, en donde le dice específicamente: un levita será encargado de llevar el arca del pacto y la llevará sobre sus hombros, no sobre los animales de carga, no sobre las carretas, sobre sus hombros. Todo esto era muy específico. De manera que una vez que entiende cuál era la forma, el poder, la unción que llevaba aquel elemento, y es trasladado de la manera correcta hacia la ciudad, David la recibe con gran regocijo, de manera que comienza a celebrar que la presencia de Dios había regresado a casa. Ahora bien, este elemento estaba separado por una cortina. Incluso hablamos un poquito acerca de ella en aquella predicación de las 7 palabras o la de las 7 frases. ¿Usted recuerda? Había un elemento, había una división, había una tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era tan importante que no cualquier sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote. Y cada vez que entraba, tenía que hacer un procedimiento. El sacerdote tomaba parte de la sangre de los animales y la rociaba sobre el arca para que de esta manera hubiese una expiación o perdón de los pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Entendiendo el proceso que el sacerdote realizaba, la Escritura dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, no bastaba solamente con el proceso del sacrificio, sino que la misma sangre tenía que ser llevada hasta el tabernáculo. Sin embargo, hemos de entender que lo que había en el pasado es conocido como el antiguo pacto. El pacto que Dios había hecho con su pueblo. Pero ahora, en el Nuevo Testamento aparece una nueva frase llamada un nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15.
En el antiguo pacto, sangre derramada por medio de animales. Ahora dice la Escritura, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que por medio de ese nuevo pacto que representa a Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos esa promesa. Esa promesa es la vida eterna. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Hoy tenemos acceso. ¿Y cómo es que tenemos acceso? Es porque a través del sacrificio de Cristo, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rompió en dos. De manera que ahora no solamente el sumo sacerdote, sino cada uno de nosotros en esa representación, ahora tenemos entrada libre para la presencia de Dios. Y en esto tenemos que decir gloria a Dios, por supuesto. Porque ahora tenemos entrada por medio del sacrificio de Cristo. Hacemos un recordatorio y concluimos. 3 áreas principales dentro del tabernáculo: los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Dentro de los atrios había 2 elementos: el altar de bronce y la fuente de bronce, que es el lavacro. Enseguida nos encontramos con el lugar santo, que tenía 3 elementos. Uno de ellos era la mesa de los panes, o del pan para la proposición, el candelero o el candelabro de oro y el altar del incienso. Y por último, en el lugar santísimo, la misma presencia de Dios. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante la presencia de Dios para el pueblo? Moisés dijo antes de salir de aquella tierra: si tu presencia no va conmigo, no me dejes salir de aquí. Él sabía lo que representaba su presencia, la importancia de su presencia. Así que podremos concluir con lo siguiente. Para que nosotros podamos entrar en la presencia, podamos entrar en el tabernáculo, podamos entrar al lugar no solamente santo, sino santísimo por medio de Cristo, será necesario entrar por una puerta. La única puerta es Cristo Jesús. Ahora bien, aquí repasamos varios yo soy. ¿Sí se dio cuenta? Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el pan. No sé si me pasó algún yo soy. Incluso nos dice yo soy el agua viva. Yo soy la luz. La única manera de entrar a ese tabernáculo era por medio de la puerta. Pero antes de entrar al lugar santo, era necesario un sacrificio. Y ese sacrificio fue hecho por Cristo Jesús. Ahora bien, no podíamos entrar a ese lugar santo si no fuésemos lavados. Así que después de un sacrificio, hay una regeneración, hay un lavamiento por medio del Espíritu Santo. Necesariamente después del sacrificio, hay una limpieza en el interior. Porque si no hay limpieza, si no hay purificación, si no hay santidad, sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor.
Y para que de esta manera podamos entrar a la luz, a su presencia, elevar adoración con olor fragante, reconociendo que Él es nuestra única provisión para todas las cosas. Y de esa manera definitivamente podremos entrar en su presencia. Por lo tanto, hemos de decir, y con esta cita cerramos, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. La Escritura dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que hoy tenemos la posibilidad de acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Seguramente todos tenemos una necesidad, pero hay necesidades que son imperantes. Sin embargo, creo que la gran mayoría hemos cubierto esa necesidad y es esta llamada la necesidad de la salvación. ¿Cómo obtenemos salvación? Por medio de Cristo Jesús. Si usted ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, usted ha podido acceder a esa gracia, acceder a esa presencia por medio de Cristo Jesús. Pero tal vez hay alguno que necesite hoy urgentemente acercarse confiadamente a ese trono de la gracia. Y esta es la oportunidad. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y hagamos una oración.